Mi hermana agarró un cuchillo para pastel en su propio baby shower, lo apuntó hacia mi vientre embarazado y gritó, «Este es mi día». Cuando le dije que se calmara, ella gruñó, «Me robaste la vida y a mis bebés». Simplemente la miré fijamente. Eso fue hace 9 meses. La semana pasada, la policía encontró una guardería completamente amueblada en un trastero, con los nombres de mis gemelos pintados en las paredes. Estaba cruzando el escenario de la Universidad Estatal de Portland, lista para recibir mi título. Cuando escuché a mi hermana gritar a todo pulmón, Jessica se había desplomado en el suelo y estaba hiperventilando. Toda la ceremonia fue cancelada. Los paramédicos entraron corriendo. Verás, ella siempre había sido una reina del drama que buscaba atención. Durante mi primer recital de violín cuando tenía 12 años, ella se desmayó en la primera fila. La noche de graduación, cuando fui coronada reina, fingió un ataque al corazón, en cada uno de los grandes eventos. Y no fue hasta 3 años después, cuando recibí la invitación a su baby shower, que finalmente vi una oportunidad para vengarme. Mi esposo estaba a mi lado cuando la abrí y de inmediato empecé a acercarme a él de manera insinuante. «Estamos intentando tener un bebé», le susurré al oído. «¿En serio? Pensé que íbamos a esperar. Ahora estamos intentándolo, ahora». Las cuentas eran precisas. Tenía quizá 3 ciclos para quedar embarazada y que el tiempo cuadrara. Su fiesta era en 3 meses. Tenía que actuar rápido. Primer test negativo. Me quedé mirando esa única línea. Segundo mes, otra vez negativo. Estaba acostada en la habitación oscura con gel en el vientre cuando la técnica de ultrasonido se quedó en silencio. Movió el transductor de un lado a otro. «Felicidades, son gemelos». Me reí. De verdad me reí. Durante los meses siguientes me convertí en la mayor animadora de Jessica, cualquier cosa para entusiasmarla, por lo que esa reina del drama pensaba que sería su gran momento. «Dios mío, chica, necesitas una cuenta regresiva en Instagram. Yo lo diseñaré», publiqué diariamente. «Faltan 5 meses para que mi hermana sea mamá». Insistí en invitar a todos los que conocía, prometiéndole que todos le traerían regalos. Y atención. Sabía que estaba haciendo lo correcto cuando publicó el nombre de su bebé en línea. Serafina Rosa. Un nombre que escribí en mi diario cuando tenía 15 años. Un nombre que nunca le había contado a nadie. Esa serpiente había pasado por mi habitación. Así que cuando llegó la mañana de su fiesta, le sonreí aún más dulce mientras le rizaba el cabello. Y cuando empezó a ponerse sentimental, tuve que hacer un gran esfuerzo para no soltar una carcajada. Si solo una de nosotras podía estar embarazada, me alegra que sea yo. Incluso mamá dijo que es mejor así, ya que yo soy la hermana más bonita. Las fotos realmente valdrán la pena enmarcar. ¿Sabes a lo que me refiero? Le apliqué el labial con cuidado. «Te lo mereces». «Sin interrupciones esta vez», respondió ella. «Este es mi día». «Por supuesto. Bueno, si hay algo que mi hermana serpiente sabe hacer es organizar una buena fiesta». Había globos hermosos por todas partes, un pastel de 3 pisos. Aunque todos ya sabían por su publicación que era una niña, insistió en hacer toda la revelación de nuevo. Llevaba un vestido suelto, pero si mirabas bien, podías ver mi barriga. Pero nadie me miraba. Aún no. O eso pensé. Hasta que Jessica tomó a nuestra mamá a un lado. «Dios, mira a Emily. Ella se ha vuelto enorme. Si no lo supiera, pensaría que ella es la que está embarazada». Mamá se rió. «Bueno, siempre has sido la delgada, cariño. Menos mal que las fotos también». Cuando finalmente terminaron de reír, comenzó la cuenta regresiva. 3, 2, 1, pop. Confeti rosa por todas partes. «¡Es una niña!», Jessica gritó. Todos aplaudieron. Las cámaras destellaron. Para ser honesta, estaba lista para levantarme y arruinar todo el ambiente con mi anuncio. Pero fue entonces cuando me atacó el malestar matutino. Fuerte. Corrí al baño, con la mano sobre la boca. Cuando salí, todos me miraban con preocupación. Las palabras salieron atropelladamente. «Perdón, perdón», dije nerviosa. «Son solo los gemelos. Me han estado poniendo muy enferma. 6 semanas con gemelos y no puedo retener nada». El silencio era ensordecedor. Luego la explosión. «¿Mellizos?», la tía Clara gritó. «¡Oh, Dios mío, Emily!». La multitud se movió como una marea, lejos de Jessica, hacia mí.
Unas manos alcanzaron mi vientre. Las preguntas me bombardearon desde todas direcciones. ¿Cuándo te enteraste? Hay gemelos en tu familia. ¿Son idénticos? La cara de Jessica pasó de rosa a roja y luego a morada. Vi cómo su pecho empezó a agitarse. Me preparé para la actuación. No puedo respirar. Ella jadeó, agarrándose el pecho. ¡Alguien, ayuda! Pero todos estaban a mi alrededor. Incluso su propio marido me preguntaba por cochecitos gemelares. ¿Hola? Jessica gritó. Estoy teniendo un ataque de pánico. Esta es mi fiesta. Mamá me miró molesta. Jessica, cariño, ahora no. Emily va a tener gemelos. En su primer embarazo. Fue entonces cuando Jessica lo perdió. En realidad lo perdí. Ella agarró el cuchillo de la tarta y por un segundo pensé que así era como moriría. Muerte por baby shower. Este es mi día, gritó mientras se le corría el rímel. ¡Mío! Llevo 3 años intentándolo. Michael agarró la muñeca de Jessica y le arrancó el cuchillo de la mano. Mientras ella permanecía allí congelada, todo su cuerpo temblaba como si estuviera teniendo una convulsión. El cuchillo cayó al suelo y rodó bajo la mesa de postres cuando las piernas de Jessica cedieron por completo. Se dejó caer de rodillas y empezó a llorar tan fuerte que probablemente los vecinos lo oyeron a 3 casas de distancia. El rímel le corría por la cara en gruesos ríos negros mientras golpeaba el suelo con los puños, gritando que yo lo había arruinado todo, que siempre lo arruino todo, que se suponía que este era su día especial. Mamá corrió y la envolvió entre sus brazos alrededor de Jessica, meciéndola de un lado a otro mientras me ignoraba por completo, de pie allí en estado de shock con la mano sobre el vientre. Al menos 20 teléfonos estaban apuntándonos, todos grabando el colapso como si fuera algún tipo de reality show. Michael logró sentar a Jessica en una silla, donde se quedó hiperventilando, con el pecho subiendo y bajando tan rápido que pensé que podría desmayarse. Le susurraba algo al oído una y otra vez, probablemente intentando calmarla mientras el resto de los invitados solo se quedaban ahí parados, incómodos, sin saber a dónde mirar ni qué hacer. James me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta con el rostro completamente pálido. Me preguntó si estaba bien y dijo que teníamos que irnos ahora mismo, antes de que las cosas empeoraran. Fue entonces cuando mamá se acercó furiosa y me dio una bofetada fuerte en la cara. El sonido retumbó en toda la habitación como un disparo. Gritó que yo era un egoísta que no podía dejar que Jessica tuviera un solo día sin hacerlo girar en torno a mí. La sala quedó en completo silencio, excepto por el llanto de Jessica, y escuché a varias personas jadear por lo que acababa de pasar. Me ardía la mejilla como fuego, y la toqué sin pensar, sintiendo el calor extendiéndose por mi rostro. James se interpuso entre mamá y yo, diciéndole que se alejara o que él mismo llamaría a la policía. Sofía apareció a mi lado y anunció lo suficientemente alto para que todos escucharan que llamaría al 911 si alguien más me ponía una mano encima. David finalmente logró abrirse paso entre la multitud, con cara de haber visto un fantasma, mirando en lo que se había convertido su familia. Fue entonces cuando Jessica, de repente, se inclinó y vomitó en todo el piso, un asqueroso líquido amarillo salpicando sus zapatos caros. Michael se levantó de un salto, diciendo que necesitaban ir al hospital de inmediato porque ella estaba teniendo contracciones por todo el estrés. Mamá inmediatamente me señaló y gritó que si Jessica perdía a su bebé sería mi culpa, su voz resonando por todo el patio trasero. Michael ayudó a Jessica a ponerse de pie y comenzó a llevarla hacia su auto, pero ella se dio la vuelta y gritó que si perdía a su bebé, se aseguraría de que yo también perdiera el mío. Al menos 10 personas tenían sus teléfonos grabando su amenaza, y James me tomó de la mano diciendo que íbamos a presentar una denuncia policial de inmediato. Nos sentamos en el auto de James en el estacionamiento mientras él llamaba al 911 para reportar la agresión y la amenaza contra nuestros bebés. Le envié un mensaje a Sophie. Le pedí que guardara cualquier video de la fiesta mientras mi mejilla palpitaba, y podía sentir a los gemelos moviéndose como locos por todo mi estrés. 2 policías llegaron unos 20 minutos después y tomaron nuestras declaraciones, viendo los videos que Sophie y otros 3 invitados habían guardado en sus teléfonos. Tomaron fotos de mi mejilla enrojecida y nos dijeron que debíamos solicitar una orden de restricción a primera hora del lunes.
3 horas después, ya estábamos en casa, y James me preparaba un té de manzanilla mientras yo me sentaba en el sofá, tratando de procesar todo lo que había pasado. Se sentó a mi lado y admitió que tenía miedo de lo que Jessica pudiera hacer después, sugiriendo que deberíamos quedarnos con sus padres unos días solo para estar seguros. Le dije que de ninguna manera iba a dejar que ella me echara de mi propia casa después de todo lo que había hecho a lo largo de los años. Mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones cuando los videos de la fiesta se hicieron virales en TikTok e Instagram con hashtags como Baby Shower Meltdown y Psycho Sister. Los comentarios no paraban de llegar, llamando a Jessica loca y a mamá abusiva, mientras que otras personas decían que yo estaba equivocada por anunciar mi embarazo en su fiesta, aunque se lo mereciera. El timbre de la puerta empezó a sonar a las 7 de la mañana siguiente, como si alguien lo estuviera dejando apretado. James saltó de la cama y miró por la mirilla mientras yo me quedaba bajo las sábanas. Diane estaba allí, con la cara toda roja e hinchada de tanto llorar. Ella seguía presionando el timbre una y otra vez y empezó a golpear la puerta con el puño. James me dijo que me mantuviera alejada y abrió la puerta solo un poco, con la cadena puesta. Diane inmediatamente metió los dedos por la rendija e intentó empujar la puerta mientras gritaba sobre los videos. Exigió que fuera a la puerta y que quitara todo ahora mismo. Su voz se hacía cada vez más fuerte hasta que prácticamente chillaba sobre cómo yo había arruinado la vida de Jessica y destruido nuestra familia. James mantuvo el hombro contra la puerta y le dijo que tenía que irse. Diane empezó a patear la puerta y a gritar que yo era un monstruo que siempre había estado celosa de mi hermana. Los vecinos empezaron a salir de sus apartamentos para ver qué estaba pasando. La señora López, la vecina de al lado, estaba de pie en bata grabando todo con su teléfono. Diane vio a toda la gente mirando y empezó a gritar aún más fuerte sobre cómo yo había planeado todo para lastimar a Jessica. Dijo que yo era malvada y que siempre había querido destruir la felicidad de mi hermana. James finalmente le dijo que llamaría a la policía si no se iba de inmediato. ¿Cómo supo Jessica el nombre de ese diario de cuando Emily tenía 15 años? Eso significa que debe haber estado husmeando entre las cosas de Emily durante años. Me pregunto si es normal que los gemelos se muevan tanto durante todo ese estrés, o si los bebés realmente pueden sentirlo. Diane se alejó de la puerta, pero siguió gritando desde el pasillo que me arrepentiría de esto. Se fue después de unos 20 minutos más de gritar amenazas en nuestra puerta. 1 hora después sonó mi teléfono y apareció el nombre de David en la pantalla. Su voz sonaba completamente agotada cuando contesté. Dijo que Jessica seguía en el hospital bajo observación y que los médicos estaban preocupados por su presión arterial. Me rogó que fuera a una reunión familiar para resolver esto antes de que las cosas empeoraran. Pude oír la desesperación en su voz cuando me pidió que, por favor, solo hablara con ellos. Le dije que solo aceptaría reunirme si era en un lugar público y James iba conmigo. David aceptó y dijo que podíamos vernos en el restaurante italiano del centro en 2 días. Esos 2 días pasaron lentamente, con mi ansiedad empeorando cada hora. No podía dejar de preocuparme de que todo este estrés estuviera perjudicando a los gemelos. Me temblaban las manos mientras pedía una cita de emergencia con mi ginecóloga obstetra. La sala de espera estaba llena cuando llegamos, y noté que varias mujeres me miraban. Una de ellas le susurró algo a su amiga y me señaló con el teléfono en la mano. Definitivamente habían visto los videos virales que todavía seguían circulando por internet. La doctora Rivera me llamó y me hizo un examen completo con la máquina de ultrasonido. Movió el transductor por mi vientre durante lo que pareció una eternidad mientras revisaba a ambos bebés. Los gemelos estaban bien, pero me advirtió que este nivel de estrés era peligroso para todos nosotros. Me recetó algo suave para la ansiedad y me dijo que evitara más confrontaciones. 2 días después, entramos al restaurante para la reunión familiar. Diane, David, Jessica y Michael ya estaban sentados en una mesa grande al fondo. Jessica se veía pálida y tenía ojeras, pero claramente se había maquillado con esmero. En cuanto nos sentamos, Diane empezó a exigir que me disculpara por todo. Dijo que tenía que admitir que había planeado todo para lastimar a Jessica. Jessica se quedó ahí haciéndose la víctima y secándose lágrimas falsas mientras decía que siempre le había tenido envidia. Afirmó que no soportaba que ella fuera más bonita y más querida por todos.
Michael solo se quedó en silencio, pero lo vi estremecerse cuando Jessica dijo eso. David intentó calmar a todos y sugirió que simplemente siguiéramos adelante en paz. Diane no dejaba de interrumpirlo y alzaba la voz sobre cómo había traumatizado a su hija embarazada. Otras personas en el restaurante empezaron a mirar hacia nuestra mesa. De repente, Jessica metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. Lo deslizó por la mesa con una sonrisa desagradable en la cara. Te estoy demandando por causar intencionalmente angustia emocional y poner en peligro a mi bebé. Su abogada pensaba que tenía un caso muy sólido y que podía conseguir una indemnización importante. James sacó inmediatamente su teléfono y llamó a su prima Olivia, que era abogada de familia. La cara de Jessica cambió por completo cuando la oyó explicarle la situación a una abogada de verdad. Salimos del restaurante con Diane todavía gritando amenazas detrás de nosotros. Esa noche, Sophie apareció en nuestra puerta con vino para James y helado de chocolate para mí. Había visto todo en internet y quería asegurarse de que estuviéramos bien. Se sentó en nuestro sofá y sacó su teléfono para mostrarnos algo. Sophie había guardado una carpeta de capturas de pantalla durante años, documentando el comportamiento de Jessica en busca de atención. Había fotos de mi graduación de secundaria donde Jessica fingió desmayarse, capturas de pantalla de mi fiesta de aceptación universitaria, donde decía tener dolores en el pecho, publicaciones de mi cena de compromiso, donde tuvo una repentina reacción alérgica a nada, eventos que había olvidado por completo, en los que Jessica se robó el protagonismo con emergencias falsas. Sophie había estado recopilando silenciosamente pruebas de este patrón durante años sin decírmelo. Una semana después del baby shower, Olivia, la prima de James, vino a revisar la demanda de Jessica. Leyó los papeles y de hecho empezó a reírse de lo ridículo que era todo. Olivia dijo que era completamente frívola y que la desecharían de inmediato. Sugirió que presentáramos una contrademanda por agresión, ya que Diane me había abofeteado en la fiesta. También podríamos demandar por las amenazas que Jessica hizo sobre nuestros bebés, que estaban grabadas en video. Olivia nos ayudó a preparar toda la documentación que necesitaríamos para el tribunal. Contar con apoyo legal real finalmente me ayudó a dormir toda la noche por primera vez desde la fiesta. La semana siguiente fuimos al juzgado del condado para solicitar una orden de restricción. Olivia fue con nosotros y llevó impresas capturas de pantalla de los mensajes amenazantes y videos de la fiesta. El juez revisó todo, incluyendo declaraciones de testigos de los vecinos sobre el ataque de gritos de Diane. Concedió una orden de restricción temporal que prohibía tanto a Diane como a Jessica acercarse a menos de 500 pies de nosotros. La orden cubría específicamente nuestro hogar, el lugar de trabajo de James y el consultorio de mi médico. Diane violó la orden de restricción en menos de 48 horas al presentarse en el edificio de oficinas de James. Pasó directamente junto a seguridad y comenzó a gritarle a la recepcionista para que la dejara ver a James. El personal de seguridad la detuvo y llamó a la policía mientras ella forcejeaba y gritaba que yo estaba destruyendo a su familia. La policía la arrestó y se la llevó esposada mientras los compañeros de trabajo de James miraban desde las ventanas. Su jefe lo llamó a una reunión y le sugirió trabajar desde casa hasta que se resolviera esta situación. James instaló su oficina en nuestro cuarto de invitados y comenzó a trabajar de forma remota al día siguiente. Me desperté a las 3 de la mañana, unas noches después, por ruidos extraños afuera de la ventana de nuestro dormitorio. Mi corazón latió fuerte mientras me acercaba sigilosamente a mirar por las persianas. El auto de Jessica estaba estacionado al otro lado de la calle, apenas más allá del límite de 500 pies. Ella estaba sentada en el asiento del conductor, mirando directamente hacia nuestro apartamento. La observé 20 minutos y nunca se movió ni apartó la mirada de nuestras ventanas. Se quedó allí durante 3 horas más, simplemente observando nuestra casa en la oscuridad. James instaló cámaras de seguridad a la mañana siguiente, cubriendo todos los ángulos de nuestro edificio. Pasaron 2 semanas con Jessica estacionando justo fuera del alcance de las cámaras cada noche. David apareció en nuestra puerta un martes por la tarde, con aspecto de no haber dormido en días. Tenía los ojos inyectados en sangre y la camisa arrugada, como si la hubiera llevado puesta durante 3 días seguidos. Se dejó caer en nuestro sofá y se frotó la cara con ambas manos. Diane se había estado quedando en su casa desde el baby shower y estaba volviendo absolutamente loco a Michael con sus constantes quejas sobre mí.
David dijo que Michael estaba pensando en pedir el divorcio porque la obsesión de Jessica con destruirme la estaba enfermando durante el embarazo. El estrés estaba afectando a su bebé y Michael ya no podía soportarlo más. 3 días después, fui al hospital para mi ecografía anatómica de las 20 semanas. La técnica de ultrasonido movió el transductor por mi vientre durante lo que pareció una eternidad, sin decir nada. La doctora Rivera entró y tomó el control, midiendo a cada gemelo una y otra vez. Uno de los gemelos era más pequeño que el otro y necesitaba un monitoreo más cercano cada semana a partir de ahora. El estrés literalmente estaba afectando el crecimiento de mi bebé y no pude evitar que las lágrimas salieran. James me abrazó mientras sollozaba en esa habitación fría y oscura, con el gel aún en mi vientre. Esa noche, Sophie me llamó presa del pánico mientras yo estaba acostada en la cama. Alguien había publicado mi información médica en todo un grupo local de mamás en Facebook. El nombre de mi doctora, la dirección de la clínica, incluso las horas de mis citas para el próximo mes. La publicación tenía capturas de pantalla de mi historial médico mostrando que estaba esperando gemelos y mi fecha de parto. Solo alguien con acceso al sistema del hospital podría haber obtenido esos registros. James llamó de inmediato a la seguridad del hospital mientras yo llamaba a nuestro abogado en altavoz. El abogado dijo que esto era un delito federal grave y que necesitábamos documentar todo de inmediato. Olivia me llamó a la mañana siguiente con una noticia impactante que había descubierto a través de sus contactos en el centro médico. La esposa de David, Karen, trabajaba en el departamento de facturación y había estado accediendo ilegalmente a mis registros durante semanas. El departamento de informática del hospital encontró que su usuario había accedido a mis archivos 17 veces en el último mes. Karen fue escoltada por seguridad esa misma tarde y enfrentó un despido inmediato. El administrador del hospital llamó para disculparse y dijo que estaban cooperando plenamente con la investigación criminal. David apareció en nuestra puerta de nuevo esa noche. Estaba completamente devastado por lo que Karen había hecho. No tenía idea de que ella había estado ayudando a Jessica y se sentía traicionado por su propia esposa. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Michael que me hizo temblar las manos mientras lo leía. Se estaba disculpando por el comportamiento de Jessica y admitió que ella había estado guardando un cuaderno desde la secundaria, lleno de formas de destruirme. Lo había encontrado escondido en su armario, con páginas y páginas de planes que se remontaban a años atrás. Michael tenía miedo por su bebé y tenía una cita con un abogado de custodia a la mañana siguiente. Se ofreció a testificar a nuestro favor si necesitábamos su ayuda en la corte contra Jessica. 3 semanas después del baby shower, todo explotó en internet cuando Jessica publicó una historia completamente inventada en Facebook. Afirmó que la había estado acosando durante meses e incluyó fotos que había editado para que pareciera que la estaba siguiendo. La publicación tenía mensajes de texto falsos que ella misma había creado, mostrando que yo la amenazaba a ella y a su bebé. En cuestión de horas, la publicación se había compartido cientos de veces en grupos de madres de Portland. Desconocidos comenzaron a enviarme amenazas de muerte a través de Facebook e Instagram. Alguien publicó nuestra dirección de casa en los comentarios, diciendo que me merecía todo lo que me pasara. James contactó al FBI esa tarde para informarles sobre el acoso cibernético y las amenazas de muerte. Se lo tomaron en serio y dijeron que abrirían una investigación sobre la campaña de acoso. Mientras tanto, mi presión arterial seguía subiendo más y más en cada visita al médico. Ladra Rivera me puso en reposo relativo y dijo que no podía salir de la casa excepto para citas médicas. La diferencia de tamaño entre los gemelos estaba empeorando, y ella estaba preocupada por un parto prematuro. Estar atrapada en casa mientras Jessica difundía mentiras sobre mí en internet se sentía como estar en prisión. De verdad me pregunto cómo se involucró Karen en todo esto. ¿Jessica la convenció de ayudarla? ¿O fue la mamá de David, Diane, quien la metió en esto? La forma en que el hospital la descubrió accediendo a esos archivos 17 veces me hace pensar en qué exactamente estaba buscando. Veía desde la cama cómo los comentarios de odio llegaban a raudales en todas las redes sociales. Sophie empezó a tomar capturas de pantalla de todo para una demanda por difamación que nos estaba ayudando a presentar. Ella documentó cada mentira, cada amenaza, cada acto de acoso para nuestro equipo legal.
James se tomó un tiempo libre del trabajo para quedarse en casa y cuidarme a tiempo completo. Me traía el desayuno a la cama todas las mañanas y se sentaba a mi lado leyendo para los gemelos. Ponía sus manos sobre mi vientre y les decía cuánto los amábamos ya. Su voz era lo único que me mantenía cuerda mientras nuestro mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. 2 días después, la policía apareció en nuestra puerta con noticias sobre Karen. La estaban arrestando por las violaciones de la HIPAA y enfrentaba hasta 10 años en una prisión federal. La investigación reveló que llevaba meses dándole a Jessica información sobre mi embarazo. Le había enviado a Jessica copias de mis ecografías, los resultados de mis análisis de sangre, incluso mi peso en cada cita. David solicitó el divorcio ese mismo día, disgustado por lo que Karen le había hecho a nuestra familia. La familia quedó completamente destrozada, con todos tomando partido y señalándose unos a otros. Un mes después del baby shower, estaba sentada junto a la ventana de mi habitación cuando vi a un notificador judicial acercándose a nuestra puerta. Mi corazón se hundió cuando James abrió la puerta y tomó el grueso sobre de papeles. Jessica nos estaba demandando a ambos por alienación de afecto y conspiración para arruinar su reputación. También nos demandaba por angustia emocional y afirmaba que habíamos puesto a su familia en su contra a propósito. La demanda exigía $500,000 en daños más los honorarios legales. Ya estábamos gastando miles en nuestro abogado por la orden de restricción y los casos penales. Ahora también necesitábamos un abogado civil y las facturas se acumulaban más rápido de lo que podíamos pagarlas. Olivia llamó esa noche y me dijo que fuera a su oficina a primera hora de la mañana. Me senté frente a su escritorio, mientras ella desplegaba papeles y empezaba a hacer listas. Ella presentó 3 demandas separadas contra Jessica por difamación, angustia emocional y acoso. Presentó cargos penales contra Diane por la agresión en el baby shower. Me advirtió que esto podría tardar meses o incluso años en resolverse. Pero teníamos que defendernos. 2 semanas después, me desperté a las 3 de la mañana con dolores agudos que atravesaban mi vientre. James me llevó al hospital mientras yo me aferraba a la manija de la puerta e intentaba respirar durante las contracciones. La enfermera me conectó a los monitores y llamó a la doctora Rivera, quien entró apresurada, aún con los pantalones de pijama debajo de la bata blanca. Me puso inyecciones para detener el parto y me explicó que los gemelos no sobrevivirían si nacían ahora, a las 24 semanas. Me quedé en el hospital durante 3 días en reposo absoluto, mientras las contracciones se iban deteniendo poco a poco. Jessica publicó en Facebook que el karma me estaba alcanzando, mientras yo seguía conectada a los monitores. Michael apareció en mi habitación del hospital el segundo día, con flores escondidas bajo su chaqueta. Se sentó en la silla junto a mi cama y se disculpó por todo lo que había pasado. Me dijo que a Jessica le habían recetado medicación para su salud mental, pero que se negaba a tomarla. Él estaba documentando todo para su divorcio y guardando registros de su comportamiento. 6 semanas después del baby shower, Sophie organizó lo que ella llamó una manifestación de apoyo en nuestra casa. Los autos llenaron nuestra calle, y personas que no veía desde la universidad llegaron con cazuelas y regalos para el bebé. Mis compañeros de trabajo trajeron pañales, y nuestros vecinos montaron mesas en el patio trasero. Todos hablaban de lo locas que se habían vuelto Jessica y Diane con sus publicaciones en redes sociales. Todos estábamos en el patio trasero cuando escuchamos gritos provenientes del frente de la casa. Jessica estaba de pie en nuestro césped, con 8 meses de embarazo, gritando que yo estaba poniendo a todos en su contra. Sophie intentó guiarla de regreso a su auto, pero Jessica la apartó. Fue entonces cuando un líquido salpicó el césped y Jessica se agarró el vientre. La ambulancia llegó 15 minutos después, mientras ella gritaba que yo había provocado que entrara en trabajo de parto prematuro. A la mañana siguiente, James y yo nos sentamos en silencio en la mesa de la cocina, mientras nuestros teléfonos vibraban con mensajes. Todos hablaban de cómo Jessica había dado a luz a una niña sana en el hospital. Sentí alivio de que la bebé estuviera bien, incluso después de todo lo que había pasado entre nosotras. Diane llamó a mi teléfono esa tarde, y su voz era puro veneno. Dijo que Jessica había nombrado a la bebé Serafina Rose Emily, agregando mi nombre solo para fastidiarme. Michael me escribió que se negaba a firmar el certificado de nacimiento hasta que Jessica aceptara ir a terapia.
2 meses después del primer baby shower, Sophie me organizó otro en su casa. Estaba abriendo regalos cuando un notificador se acercó y me entregó unos papeles. Jessica estaba solicitando una orden de restricción contra mí, alegando que yo había causado su parto prematuro. El juez asignado a nuestro caso iba a la iglesia de Diane, y Olivia estaba furiosa por el conflicto de intereses. A pesar de todas nuestras pruebas y los argumentos de Olivia, el juez concedió la orden de restricción de Jessica contra mí. No podíamos estar a menos de 150 metros el uno del otro, lo que complicaría nuestras próximas fechas en la corte. Olivia presentó de inmediato una solicitud de recusación y comenzó el proceso de apelación. Pero tomaría semanas. Esa noche me acosté sintiendo a los gemelos patear y moverse dentro de mí. James me abrazó mientras yo lloraba pensando en el tipo de mundo al que traeríamos a nuestros bebés. Ambos estábamos agotados por las constantes batallas legales y la guerra emocional con mi familia. Pasaron 10 semanas con los abogados presentando papeles de un lado a otro mientras yo crecía cada día más. Sofía apareció en mi puerta una mañana, cargando una caja de cartón polvorienta de su garaje. Ella había guardado todas nuestras fotos de la infancia desde que Diane las tiró hace años. Me senté en el sofá, esparciéndolas sobre la mesa de centro mientras ella preparaba té en mi cocina. Ahí estábamos Jessica y yo, de 5 y 6 años, con los brazos alrededor de la otra en el lago, ambas sin los dientes frontales y sonriendo. Otra nos mostraba con disfraces de Halloween a juego que ella me había rogado que usara con ella. Foto tras foto de 2 niñas pequeñas que en realidad se amaron alguna vez. Me temblaban las manos al tomar una de mi 8º cumpleaños, donde Jessica me ayudaba a soplar las velas. Su rostro se iluminaba con una felicidad genuina por mí. Sophie se sentó y me frotó la espalda mientras yo lloraba. Esto ya no se trataba de un baby shower, ni siquiera de favoritismo. Esto era una enfermedad mental destruyendo lo que solía ser una relación real. Michael llamó esa misma tarde con una noticia que me heló la sangre. Había solicitado la custodia de emergencia de la bebé Serafina, después de encontrar un cuaderno donde Jessica había escrito «destruir a Emily» una y otra vez durante 20 páginas. También se había estado negando a tomar su medicación prescrita y había faltado a 3 citas con el psiquiatra. El juez concedió su petición de inmediato basándose en la evidencia. Cuando el oficial de custodia llegó a la casa de Diane para entregar los papeles, Jessica perdió completamente el control. Agarró a Serafina y corrió hacia su auto mientras Diane bloqueaba el paso del oficial. Desaparecieron antes de que alguien pudiera detenerlas. Michael estuvo en la estación de policía en menos de 1 hora, presentando un reporte de persona desaparecida por su hija. La alerta Amber se emitió esa misma tarde con la foto de Serafina y las descripciones tanto de Jessica como de Diane. Me quedé pegado al teléfono, esperando actualizaciones, mientras James caminaba de un lado a otro en la sala hablando por teléfono con Olivia. Cada alerta de noticias hacía que mi corazón se acelerara. Alrededor de la medianoche, la policía las encontró en un motel a 2 pueblos de distancia después de que alguien las reconociera por la alerta. Ambas mujeres fueron arrestadas en el acto por interferencia de custodia. Las imágenes de las noticias mostraban a Jessica gritando y forcejeando con los oficiales, mientras Diane gritaba sobre persecución. La pequeña Serafina fue devuelta sana y salva a Michael, quien la sostuvo como si nunca más fuera a soltarla. Olivia nos llamó a su oficina 3 días después para hablar sobre los cargos que se acumulaban. Extendió expedientes sobre su escritorio, mostrando cargos de agresión, amenazas, acoso y ahora secuestro entre ellas. El fiscal estaba presionando para que recibieran una condena seria de cárcel, dado el patrón de escalada. Olivia me miró directamente y me preguntó si estaba preparado para testificar y potencialmente enviar a mi madre y a mi hermana a prisión. La habitación giró cuando sentí el peso de esa pregunta. James tomó mi mano mientras yo asentía con la cabeza. David apareció en nuestro apartamento la semana siguiente, luciendo como si hubiera envejecido 10 años. Su divorcio de Karen ya era definitivo, y había empezado a ver a un terapeuta 2 veces por semana. Se sentó en nuestra mesa de la cocina y se disculpó por 30 años de permitir el comportamiento de Diane y el favoritismo hacia Jessica. Admitió que siempre supo que estaba mal, pero eligió el camino fácil de evitar el conflicto. Lloró cuando me dijo que debió haberme protegido mejor.
3 meses después del baby shower, estaba sentada en una sala de declaraciones respondiendo preguntas sobre cada incidente cuando un dolor agudo atravesó mi abdomen. El abogado seguía haciendo preguntas mientras yo me aferraba al borde de la mesa. Otra contracción llegó con más fuerza. James se levantó de un salto mientras yo me doblaba del dolor. La taquígrafa llamó al 911 mientras yo intentaba respirar a través de contracciones que venían muy seguidas. En el hospital, la doctora Rivera actuó rápidamente para detener el trabajo de parto con medicación intravenosa. Ella revisaba los monitores constantemente mientras explicaba que el estrés estaba provocando un parto real a solo 30 semanas. Los gemelos necesitaban más tiempo. Logró detener las contracciones, pero advirtió que podían volver a empezar en cualquier momento. Mientras tanto, la apelación de Olivia funcionó y se concedió la recusación. Un nuevo juez revisó todo e inmediatamente anuló la orden de restricción de Jessica contra mí. Emitió órdenes de arresto para Jessica y Diane por violar la orden de protección original. Por fin la justicia parecía posible después de meses de sus juegos, pero la doctora Rivera insistió en reposo absoluto en el hospital durante el resto de mi embarazo. Pasaba mis días en esa habitación estéril, observando los latidos de los gemelos en los monitores. A través de una cuenta falsa de Instagram, veía cómo Jessica publicaba sobre ser víctima de persecución y cómo el sistema estaba en su contra. Parecía completamente desconectada de la realidad, viviendo en una fantasía en la que no había hecho nada malo. ¿De verdad Jessica escribió destruir a Emily una y otra vez durante 20 páginas enteras? Es algo tan extraño de hacer. Me pregunto si estaba tratando de procesar sus sentimientos, o si algo más profundo sucedía en su mente cuando escribió todo eso. James trajo noticias que complicaron todo aún más. Su empresa lo estaba transfiriendo a Denver con un gran ascenso y asistencia completa para la mudanza. Después de todo lo que había pasado, querían que estuviera en una oficina diferente. Él tomó mi mano mientras hablábamos de dejar Portland atrás y empezar de nuevo a 1200 millas de mi familia. Una parte de mí sentía alivio ante la idea de escapar, pero otra parte se sentía triste por huir. 2 días después, Jessica apareció en el hospital diciendo que quería disculparse. Seguridad la detuvo en el ascensor, pero logró gritar lo suficientemente fuerte para que todo el piso escuchara que esperaba que mis bebés murieran, igual que nuestra relación. 3 enfermeras fueron testigos de ello, y seguridad tuvo que sacarla físicamente. Cuando Olivia se enteró, añadió intimidación de testigos a la creciente lista de cargos. 14 semanas después de esa loca fiesta de bebé, Michael apareció en la ventana de mi hospital con su hija envuelta en una manta rosa. La pequeña Serafina era tan diminuta y perfecta, con esos deditos que se movían en el aire mientras dormía. La sostuvo contra el cristal para que pudiera ver mejor su carita, y me dijo con los labios que ya había solicitado el divorcio. Los papeles ya estaban firmados, y él se mudaba a casa de su madre en Salem para criarla lejos de todo este lío. Puse mi mano contra la ventana y los vi irse, a esa bebé inocente que no tenía idea de lo que su madre había hecho. Olivia llamó a la mañana siguiente para decirme que el fiscal del distrito se haría cargo por completo de nuestro caso. Estaban combinando todo en un gran caso penal contra Jessica y mi madre solo por el secuestro. Ya no solo estábamos lidiando con una demanda, sino con cargos criminales reales que podrían significar tiempo en prisión de verdad. Olivia explicó que ahora tendríamos que testificar como testigos en un juicio penal, no solo en un caso civil. La audiencia de imputación estaba programada para la mañana del martes, y yo veía la cobertura de las noticias desde mi cama del hospital. Mamá estaba allí, vestida con un mono naranja junto a Jessica, mientras el juez leía los cargos. Entonces mamá se agarró el pecho y se desplomó ahí mismo en la sala del tribunal. Los alguaciles corrieron y comenzaron a hacerle RCP mientras Jessica le gritaba a las cámaras que yo estaba matando a nuestra madre. Sacaron a mamá en una camilla a toda prisa, y las noticias decían que había tenido un infarto masivo. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí un dolor extraño en el pecho al ver cómo la atendían. David apareció en mi habitación 1 hora después, luciendo completamente exhausto de tanto correr entre pisos. Mamá estaba estable pero en estado crítico, 2 pisos debajo de mí, en la unidad cardíaca.
Dijo que ella no dejaba de pedir verme y aseguraba que había tenido una especie de revelación sobre todo. James negó con la cabeza y le dijo a David que de ninguna manera iba a acercarme a ella después de lo que había hecho, pero yo no podía dejar de pensar en ella, ahí abajo, tal vez muriendo, y algo dentro de mí se rompió. Le dije a la enfermera que quería verla, pero solo si había guardias de seguridad presentes. Me bajaron en una silla de ruedas con 2 guardias caminando a nuestro lado. Mamá se veía tan pequeña en esa cama de hospital, rodeada de tubos y monitores que pitaban. Su rostro estaba gris y había envejecido 10 años en las últimas semanas. Extendió la mano hacia mí con los dedos temblorosos y empezó a llorar. Dijo que había estado viviendo a través de Jessica porque le daba celos que yo hubiera logrado algo por mi cuenta, sin su ayuda. Sus palabras no arreglaron nada, pero escucharla admitirlo de verdad era algo que nunca pensé que sucedería. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi habitación, con 32 semanas de embarazo, viendo las noticias locales pasar la historia de mi familia por 100ª vez. El titular, "Pelea familiar en Portland se vuelve criminal", desfilaba por la parte inferior de la pantalla mientras mostraban fotos del Instagram de Jessica. Me acaricié la enorme barriga y me di cuenta de que algún día mis gemelos buscarían a su familia en Google y encontrarían toda esta porquería en línea para siempre. La idea me daban más ganas de vomitar que las náuseas matutinas jamás lo habían hecho. Fue entonces cuando el presentador de noticias mencionó algo sobre documentos filtrados de la evaluación psiquiátrica de Jessica. El informe mostraba que le habían diagnosticado trastorno narcisista de la personalidad y psicosis posparto. Su abogada ya estaba cambiando toda la defensa para alegar que estaba loca cuando sucedió todo. Michael me escribió que estaba usando el diagnóstico para obtener la custodia total y permanente de Serafina. Sophie apareció al día siguiente con globos y una torta pequeña, diciendo que había planeado un baby shower de repetición justo allí en mi habitación del hospital. Solo vinieron nuestros amigos más cercanos, quizá unas 10 personas en total, y nos sentamos a comer torta y abrir regalos sin ningún drama. Todos hablaban sobre el cuarto de los bebés que James había preparado en nuestro nuevo apartamento en Denver, y lo perfecto que sería para empezar de nuevo. El cuarto de los gemelos estaba pintado de un azul suave, con 2 cunas ya armadas y esperándonos. James nunca se apartó de mi lado durante todo eso, durmiendo cada noche en esa incómoda silla junto a mi cama. Me despertaba a las 3 de la mañana y lo escuchaba susurrarle a mi barriga sobre todos los parques de Denver y las buenas escuelas cerca de nuestro apartamento. Ya había investigado todo, desde pediatras hasta clases de música para bebés, y tenía todo un plan para nuestra nueva vida trazado. Su voz era lo único que me mantenía cuerda mientras esperábamos que se resolviera todo el asunto legal. Luego, 2 semanas después, todo volvió a descontrolarse cuando Jessica de alguna manera escapó de su internamiento psiquiátrico. Las noticias decían que había convencido a un celador de que tenía una emergencia médica y se escabulló durante el cambio de turno. Las cámaras de seguridad la mostraron robando un cuchillo de cocina de la cafetería del hospital antes de dirigirse a los ascensores. Llegó hasta la entrada de la sala de maternidad, gritando mi nombre y agitando el cuchillo. 3 guardias de seguridad la derribaron antes de que pudiera pasar las puertas cerradas con llave, pero no antes de haber aterrorizado a un montón de nuevas madres y visitantes. Todo el piso estuvo cerrado durante 2 horas mientras la policía la arrestaba, y esta vez el juez ordenó que la retuvieran sin fianza. El fiscal me llamó 2 días después para decirme que estaban acelerando el juicio por todo el asunto del cuchillo y mi embarazo de alto riesgo. Olivia, la fiscal adjunta, vino a mi habitación del hospital con cajas de papeles y una laptop para prepararme para testificar. Me mostró fotos de las pruebas que tenían, incluidos videos del baby shower, declaraciones de testigos de todos los que estuvieron en la fiesta, y capturas de pantalla de las publicaciones de Jessica en redes sociales amenazándome. Toda la preparación duró 3 horas, con Olivia preguntándome sobre cada ocasión en la que Jessica había arruinado mis grandes momentos desde que éramos niñas. Michael apareció a la tarde siguiente, llevando a Serafina, que llevaba puesto un vestidito rosa con conejitos. Se sentó en la silla junto a mi cama y acomodó a la bebé en un brazo mientras sacaba su teléfono para mostrarme fotos de su cuarto de bebé. Después de unos 10 minutos de charla trivial, me preguntó si James y yo seríamos los padrinos de Serafina si algo le llegara a pasar.
Dijo que sabía que todo estaba loco, pero quería que su hija conociera a sus primos cuando nacieran y que tuviera una familia que realmente se preocupara por ella. James apretó mi mano y ambos dijimos que sí, aunque el pecho se me apretaba al pensar en lo roto que estaba todo. 3 días después, la doctora Rivera entró durante su ronda matutina y rodeó una fecha en el calendario que colgaba en mi pared. Dijo que 34 semanas era lo máximo que se sentía cómoda permitiéndome llegar con todo el estrés, y que los gemelos ya eran lo suficientemente grandes para estar bien. La cesárea se programó para el próximo jueves, lo que significaba que mis bebés llegarían justo en medio del juicio de Jessica. Pasé toda esa noche mirando ese círculo rojo en el calendario, sintiendo que el universo tenía un sentido del tiempo realmente retorcido. La mañana de mi testimonio, Olivia instaló el equipo de video en mi habitación del hospital, mientras una enfermera me tomaba la presión cada 10 minutos. La cara del juez apareció primero en la pantalla del portátil, luego el estrado del jurado, y finalmente la mesa de la defensa, donde Jessica estaba sentada con un mono naranja mirando fijamente al frente. Olivia me había advertido que no la mirara, pero no pude evitarlo, y vi que movía los labios como si hablara consigo misma. El fiscal me pidió que describiera el incidente del baby shower, y les conté todo, desde el cuchillo para el pastel hasta los vómitos y sus gritos diciendo que era su día. Luego me preguntó sobre nuestra infancia, y enumeré cada recital, graduación, cumpleaños y logro que ella había saboteado con falsas emergencias médicas o escenas dramáticas. Los miembros del jurado seguían mirándose entre ellos y tomando notas, mientras una mujer en la primera fila se tapaba la boca con la mano. Cuando preguntaron sobre el anuncio del embarazo, Jessica de repente levantó la mirada y nuestras miradas se cruzaron a través de la pantalla por solo un segundo, antes de que ella volviera a murmurar. David vino esa noche con una caja de viejas cintas VHS que había convertido a digital y su portátil. Vimos videos de cuando Jessica y yo éramos pequeñas, antes de que todo se arruinara, jugando a disfrazarnos y tomando el té en el patio trasero. Había uno en el que ella me enseñaba a andar en bicicleta, corriendo a mi lado y animándome cuando por fin logré mantener el equilibrio. James me abrazó mientras lloraba, viendo a la hermana que había perdido en algún momento por los celos y la enfermedad mental. Mamá subió al estrado 2 días después, y Olivia me enviaba mensajes con actualizaciones porque yo no podía mirar. Ella admitió haberme golpeado en la fiesta y le dijo al tribunal que siempre había preferido a Jessica porque era más bonita y extrovertida. El fiscal le preguntó si había notado el patrón de Jessica de interrumpir mis eventos, y mamá dijo que pensaba que yo estaba siendo dramática al respecto. Pero cuando le mostraron la cronología de cada incidente mapeada en una pizarra, incluso ella tuvo que admitir que parecía planeado. Mamá le suplicó al juez que enviara a Jessica a tratamiento en vez de a prisión, diciendo que estaba enferma, no que era mala. Pero el fiscal señaló que entender la diferencia entre el bien y el mal significaba que ella era responsable de sus decisiones. A la mañana siguiente, pusieron los videos del baby shower para el jurado, y Olivia dijo que varias personas parecían enfermas al verlos. ¿Qué hace que alguien decida blandir un cuchillo en una sala de maternidad de un hospital? La manera en que Jessica engañó a ese camillero demuestra que estaba lo suficientemente lúcida como para planear su escape, pero luego perdió todo control cuando se acercó al piso de Emily. La amenaza con el cuchillo ya era bastante grave, pero la forma en que Jessica sonrió mientras lo sostenía lo hizo aún peor. Cuando llegaron a la parte en la que gritó que era su día, de repente se levantó en la corte, gritando que yo había manipulado el video. El juez le ordenó que se sentara, pero ella siguió gritando que yo le había pagado a alguien para editar los videos hasta que los alguaciles tuvieron que sacarla físicamente de la sala del tribunal. Sophie pasó esa tarde con 2 pequeños conjuntos, mantas suaves de color azul y un álbum de fotos que había estado armando. Le había pedido a todos los que conocíamos que escribieran mensajes para los gemelos, y los reunió todos junto con fotos de James y de mí durante mi embarazo. Leer los buenos deseos de amigos, compañeros de trabajo e incluso algunas de las enfermeras me hizo darme cuenta de cuánto amor esperaban estos bebés a pesar de todo el caos. Michael testificó al día siguiente, y el fiscal le pidió que llevara una caja de cartón al estrado de los testigos.
Dentro había un cuaderno que habían encontrado en el armario de Jessica titulado Operación Destruir a Emily, con entradas que se remontaban a la secundaria. Leyó en voz alta páginas que describían planes detallados para arruinar mi baile de graduación, mi celebración de aceptación universitaria, mi fiesta de compromiso y docenas de otros eventos. Algunas entradas tenían dibujos míos llorando o listas de formas de opacarme en diferentes ocasiones. Incluso mamá parecía sorprendida cuando mostraron primeros planos de las páginas en las pantallas de la sala del tribunal, según los mensajes de texto de Olivia. La voz de Michael se quebró cuando leyó una entrada justo después de mi boda, donde Jessica escribió sobre querer quemar mi vestido o poner algo en mi comida para enfermarme. El fiscal le preguntó sobre cómo encontró el cuaderno, y Michael dijo que lo había descubierto mientras empacaba su apartamento después de su arresto. Durante su testimonio sobre el baby shower, Jessica empezó a gritar desde su asiento que el bebé no era de él y que lo demostraría. Gritó que mataría a todos los que la traicionaron, incluyéndome a mí, a los bebés, a Michael y a cualquiera que estuviera de mi lado. El juez ordenó que la sacaran, pero ella siguió gritando amenazas hasta que 4 alguaciles la arrastraron fuera mientras intentaba morder a uno de ellos. El juez ordenó de inmediato una evaluación psiquiátrica y dijo que sería retenida en la institución mental estatal hasta nuevo aviso. 2 semanas después, el juez lo hizo oficial y declaró que Jessica no podía ser juzgada porque estaba demasiado enferma mentalmente. El tribunal la envió al hospital estatal para un tratamiento que podría durar años. El caso de Diane siguió adelante por su cuenta, ya que ella estaba mentalmente bien, solo era cruel. James me sostuvo la mano con fuerza cuando escuchamos la noticia en nuestro apartamento. Ambos sabíamos que esto era solo el comienzo de un largo camino por delante. A la mañana siguiente, mi médico programó mi cesárea exactamente para las 35 semanas, ya que los gemelos ya no estaban creciendo lo suficiente dentro de mí. James y yo pasamos esa última noche antes de la cirugía acostados juntos en la cama del hospital, hablando sobre cómo criaríamos a nuestros bebés lejos de todo este lío familiar. Nos prometimos el uno al otro que romperíamos el ciclo y les daríamos infancias normales llenas de amor, no de dramas y peleas. Cuando me llevaron a cirugía a la mañana siguiente, James se puso la bata y me sostuvo la mano detrás de la cortina mientras me abrían. A las 7:23 a.m. nació nuestro hijo, 3 libras y llorando fuerte. A las 7:24 a.m. nació nuestra hija, aún más pequeña pero luchando con fuerza. James lloró cuando los sostuvo por primera vez, esos diminutos y perfectos bebés que habíamos creado juntos. A través de la ventana de la sala de recuperación, vi a David parado en el pasillo con lágrimas corriéndole por el rostro, finalmente pudiendo ser abuelo de unos bebés que tal vez sí lleguen a conocerlo. Las enfermeras llevaron a nuestros gemelos directamente al hospital, a la UCIN, donde necesitarían ayuda para respirar y alimentarse durante un tiempo. 3 días después del nacimiento, David vino a visitarnos con noticias sobre el juicio de Diane. Había sido declarada culpable de agresión y acoso, pero solo recibió 2 años de libertad condicional y sesiones de terapia obligatorias. El juez le prohibió contactarnos a menos que nosotros la buscáramos primero, cosa que nunca haríamos. David dijo que finalmente estaba empezando a aceptar lo que había hecho mal, pero a mí no me importaba su historia de redención. Una semana después, Olivia trajo el correo a la UCIN, mientras yo sostenía a mi pequeño hijo contra mi pecho para el tiempo piel con piel. La carta era del centro psiquiátrico de Jessica, y me temblaban las manos al abrirla. Ella había escrito para disculparse, pero también para anunciar que estaba embarazada de nuevo, esta vez de Michael, de antes de su separación. Michael apareció 1 hora después, completamente destrozado por la noticia de que ahora estaría atado a Jessica para siempre a través de 2 hijos. Los gemelos permanecieron en la UCIN durante 3 semanas completas, aprendiendo a respirar y comer por sí mismos mientras se fortalecían cada día. Sophie nos visitaba a diario con novedades sobre los preparativos de nuestra casa en Denver, mostrándome fotos del cuarto de los niños que había pintado de azul suave con nubes en el techo. Había encontrado para nosotros un excelente vecindario con buenas escuelas y familias normales que no se agredían en los baby showers. Olivia presentó toda la documentación legal para que nuestra mudanza estuviera protegida, transfiriendo las órdenes de restricción a Colorado,
donde las leyes contra el acoso eran más estrictas. Se aseguró de que Jessica no pudiera seguirnos ni enviar a nadie tras nosotros una vez que dejáramos Portland. En la segunda semana de los gemelos en la UCIN, Michael llevó a Serafina para que conociera a sus nuevos primos a través de la ventana de cristal. Sostuvo a su hija para que pudiera ver a los diminutos bebés en sus incubadoras, y ella apoyó sus pequeñas manos contra el vidrio diciendo, «Baba», una y otra vez. Ver a Michael explicarle con ternura a Serafina que esos eran sus primos me hizo darme cuenta del tipo de padre que podría haber sido en otra vida, sin el veneno de Jessica. Me prometió que mantendría a Jessica alejada de nosotros, que él se encargaría de sus visitas con Serafina para que nunca tuviéramos que verla de nuevo. 2 días antes de que los gemelos fueran dados de alta, el equipo psiquiátrico de Jessica llamó con noticias urgentes. Durante sus sesiones de tratamiento, ella se había obsesionado completamente con mis gemelos, diciéndole a todos que en realidad eran sus bebés y que yo se los había robado. Los delirios estaban empeorando a pesar de la medicación, y había intentado escapar 2 veces para venir a buscarnos. El psiquiatra recomendó encarecidamente que nos fuéramos de Portland inmediatamente en cuanto los bebés pudieran viajar. A las 3 semanas exactas de nacidos, los gemelos finalmente alcanzaron sus metas de peso, y podían mantener su temperatura corporal sin las incubadoras. Mientras James firmaba el papeleo de alta, David llegó con la noticia de que Karen se había declarado culpable de las violaciones a la HIPAA por acceder a mis registros médicos. Recibió 6 meses de cárcel y perdió su licencia de enfermería para siempre. Otra ficha de dominó cayendo en la cadena de consecuencias de aquel baby shower. Nuestra última noche en Portland llegó 3 días después, y de alguna manera Sophie había organizado una cena de despedida en su casa con los pocos familiares que aún nos hablaban. David nos entregó un grueso álbum de fotos lleno de imágenes de antes de que todo se volviera una locura, cuando solo éramos niños jugando en el patio trasero sin saber lo que se avecinaba. Prometió visitarnos en Denver una vez que nos hubiéramos instalado. Los gemelos durmieron durante casi toda la cena en sus asientos para el auto, mientras la gente se turnaba para cargarlos y llorar. Sophie preparó mi lasaña favorita y seguía rellenando las copas de vino de todos, aunque en realidad nadie estaba bebiendo. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de Portland, empujaba el cochecito doble por seguridad cuando la vi. Jessica estaba de pie cerca de la puerta 12 con algún tipo de ayuda médica a su lado, vestida con unos pantalones deportivos y una sudadera con capucha que nunca le había visto antes. Su rostro se veía hinchado por la medicación, y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café. Nos vimos en el mismo instante. Su rostro entero se arrugó como papel, y articuló algo que parecía un «lo siento» antes de que la asistente la girara y la llevara hacia otra puerta. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. En el avión, amamanté a los 2 gemelos mientras James revisaba listados de vecindarios en Denver en su teléfono. Una mujer mayor al otro lado del pasillo no dejaba de sonreírnos y finalmente se inclinó para decirnos que teníamos unos bebés hermosos y que formábamos una familia encantadora. Ella no tenía idea de que básicamente éramos refugiados huyendo de nuestra ciudad natal. Cuando aterrizamos en Denver, mi teléfono explotó con mensajes de Olivia. Jessica había sido internada involuntariamente por al menos 6 meses después de amenazar con encontrarnos y llevarse lo que ella llamaba sus bebés. Michael estaba solicitando la custodia permanente de ambos niños, ya que ella había sido declarada no apta. Las batallas legales continuarían sin nosotros allí. Nuestra nueva casa en Denver era perfecta, con sus grandes ventanas y su calle tranquila, pero no podía relajarme. Cada vez que sonaba el timbre, saltaba del susto. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme y observaba cada rostro en el parque como si pudieran ser alguien enviado por Jessica. James nos consiguió un terapeuta familiar especializado en trauma e hizo nuestra primera cita para la semana siguiente. David llamó 2 semanas después con novedades sobre mamá. Ella había comenzado terapia y finalmente estaba aceptando cómo había permitido el comportamiento de Jessica durante años. Nos había escrito una carta larga que David se ofreció a leer por teléfono. En realidad mostraba remordimiento. Hablaba de cómo había fallado a sus 2 hijas al tener favoritas y crear esa competencia entre nosotras. Un mes después de llegar a Denver, los gemelos sonrieron por primera vez durante una videollamada con Sophie. Sonrisas de verdad. No era solo por gases.
Sophie empezó a llorar de inmediato. Luego yo estaba llorando. Después James también lloraba. Todos sollozábamos ante estos dos pequeños bebés sonriéndole a la pantalla de un teléfono. Estos momentos perfectos me recordaban por qué habíamos luchado tanto para protegerlos. Luego Olivia llamó con una noticia que me hizo un nudo en el estómago. Jessica había perdido el embarazo durante lo que llamaron un episodio psicótico, en el que intentó sacarse al bebé ella misma porque creía que los extraterrestres se lo habían puesto. La habían trasladado a un centro psiquiátrico de larga estancia en el norte del estado. Incluso después de todo lo que había hecho, me sentí mal al pensar en su bebé perdido y en su mente rota. Michael decidió mudarse a Boulder con Serafina y su nueva novia. Lo suficientemente cerca para que los primos crecieran conociéndose, pero lo bastante lejos del veneno de Portland. ¿Cómo logró Jessica verlos en el aeropuerto si se suponía que estaba en tratamiento? El momento se siente tan extraño, ella ahí de pie, con un asistente médico justo cuando ellos se van de la ciudad para siempre. Acordamos vernos una vez al mes para organizar citas de juego, intentando construir algo sano a partir de todos estos escombros. 3 meses después de comenzar nuestra vida en Denver, llegaron los papeles legales finales por correo certificado. Todos los cargos penales se resolvieron con acuerdos de culpabilidad o condenas. Las órdenes de restricción se hicieron permanentes. Nuestra casa de Portland se vendió a una pareja joven y agradable que no tenía idea de su historia. El último documento confirmaba que Jessica permanecería institucionalizada indefinidamente tras ser declarada un peligro para sí misma y para los demás. La guerra había terminado, pero nadie había ganado realmente nada. Volver al trabajo se sentía extraño después de todo. El edificio de oficinas en el centro tenía puertas de vidrio que reflejaban mi rostro y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. James se quedaba en casa con los gemelos mientras yo me sentaba en mi escritorio, respondiendo correos sobre campañas de marketing e informes trimestrales. Mis compañeros de trabajo hablaban de sus planes para el fin de semana y se quejaban del tráfico, y nadie sabía nada del video viral, ni del cuchillo, ni de nada de eso. Durante las pausas para el almuerzo, me sacaba leche en el baño y revisaba mi teléfono para ver las fotos que James enviaba de los bebés. A las 3 semanas de haber empezado el trabajo, mi jefa me preguntó si quería unirme al equipo para tomar algo, y de hecho dije que sí. Sentada en ese bar, escuchando a gente normal hablar de problemas normales, sentí como si por fin llevara un disfraz que me quedaba bien. El consultorio de mi terapeuta tenía paredes color beige y una máquina de ruido blanco que imitaba sonidos del mar. Me senté en su sofá. Jugaba con el cojín mientras ella esperaba a que yo hablara. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta durante 20 minutos antes de que finalmente las dijera en voz alta. Me embaracé a propósito para herir a mi hermana. No por amor ni por querer una familia, sino por venganza. La terapeuta no parecía sorprendida ni disgustada. Solo asintió y me preguntó cómo me hacía sentir eso ahora. Vacía, le respondí. Vacía, culpable y de alguna manera todavía enojada. Ella dijo que sanar significaba aceptar todas las partes feas de cómo llegamos hasta aquí. 6 meses en Denver significaban que los gemelos estaban por cumplir 1 año, y David llamó para preguntar si podía visitarnos. Casi cuelgo, pero James tomó el teléfono y dijo que sí antes de que pudiera detenerlo. David apareció en nuestra puerta, sosteniendo una caja envuelta y luciendo más viejo de lo que recordaba. Me entregó el regalo sin mirarme a los ojos y dijo que Diane lo había hecho. No pudo venir ella misma. Dentro había una colcha hecha de retazos de tela en todos los tonos de azul y verde. En una esquina estaba metido un pequeño sobre con la letra de Diane. No lo abrí. No en ese momento. David jugó con los gemelos durante 1 hora. Les ayudó a soplar las velas de su cumpleaños y luego se fue sin pedir nada más. La colcha fue al armario, pero no a la basura. Sophie llamó 2 meses después, diciendo que le ofrecieron un trabajo en Denver. En 1 semana ya tenía un apartamento a 3 cuadras y venía a nuestra casa todas las noches después del trabajo. Traía comida para llevar y sostenía a los bebés mientras James y yo comíamos con ambas manos por primera vez. Los gemelos la buscaban cada vez que entraba y ella empezó a guardar pañales y fórmula en su casa por si acaso. Michael también nos visitaba, trayendo a su nueva novia, que no conocía nuestra historia y solo nos veía como la hermana normal de Michael con una familia normal.
Teníamos noches de juegos y parrilladas. Y nadie mencionaba Portland, ni los baby showers, ni nada de antes. 8 meses en Denver parecían el momento adecuado para algo que debimos haber hecho diferente la primera vez. James lo sugirió mientras lavábamos los platos. Así, casual, como si hablara del clima. Podríamos renovar nuestros votos, dijo. Hacerlo bien esta vez. Solo nosotros y las personas que realmente importan. Sin grandes producciones, ni competencia, ni dramas familiares. Lo besé con las manos enjabonadas y le dije que sí. La ceremonia fue en nuestro patio trasero con Sophie, Michael, su novia y la pequeña Serafina, a quien Sophie cuidaba esa tarde. La novia de Michael lo grabó con su teléfono mientras los gemelos intentaban comerse las flores que Sophie había recogido de su jardín. James escribió sus propios votos sobre elegirnos cada día, especialmente en los días difíciles. Yo solo dije que lo amaba y lo decía en serio. Después de que todos se fueron, acostamos a los gemelos y bailamos lento en la cocina sin música alguna. 9 meses después de que nos fuimos de Portland, llegó una carta del centro de tratamiento de Jessica. La letra del doctor explicaba que ella había estado progresando con la terapia y la medicación. Como parte de su tratamiento, ella había escrito cartas de disculpa para todos. ¿Consideraríamos un contacto por videollamada supervisada en el futuro? La carta fue al archivador, en la carpeta marcada como papeles importantes, entre los certificados de nacimiento de los gemelos y nuestro seguro del auto. Quizá algún día la respondería. Hoy no era ese día. Los gemelos dieron sus primeros pasos el mismo martes lluvioso mientras yo doblaba la ropa. Primero, uno de los gemelos se puso de pie usando la mesa de centro. Luego el otro lo vio y tuvo que imitarlo. Se tambalearon el uno hacia el otro y se desplomaron en un montón de risas. James dijo algo sobre que ya estaban compitiendo, y ambos nos quedamos inmóviles. Luego se rió y dijo, la competencia podría ser buena, como ver quién podía dar los mejores abrazos o ser el más amable. Estábamos escribiendo nuevas reglas para nuestra familia. Algunas noches soñaba con Jessica, pero no con la mujer que sostenía el cuchillo. Soñaba con la hermana que me enseñó a andar en bicicleta en la entrada de la casa, la que compartió sus dulces de Halloween conmigo, aunque yo los dejé caer en un charco. La niña que existía antes de que todo saliera mal. Me despertaba llorando de esos sueños, lamentando a alguien que tal vez solo existía en mis recuerdos. James me abrazaba sin hacer preguntas porque hay dolores que no necesitan palabras. Un año en Denver significaba un año desde el baby shower. Publiqué una sola foto en Instagram de los gemelos riendo en el parque. El pie de foto decía, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y desactivé los comentarios antes de que alguien pudiera responder. Algunas historias ya no necesitaban público. El parque cerca de nuestra casa tenía columpios para bebés y un arenero donde los gemelos podían cavar durante horas. James los empujaba mientras yo me sentaba en el banco con mi café, observando a nuestra pequeña familia que construimos a partir del caos. Una mujer se sentó a mi lado y comentó lo tranquilos y felices que nos veíamos todos juntos. Por primera vez le creí. Algún día los gemelos conocerían su historia, cuando fueran lo suficientemente grandes para entender que las familias pueden romperse y sanar de nuevo. Sabrían sobre su tía y sus abuelos, y por qué vivíamos tan lejos de donde mamá y papá crecieron. Pero hoy, solo sabían que papá hacía ruidos de avión cuando los empujaba alto, y que mamá siempre tenía galletitas Goldfish en su bolso, y que su mundo era seguro, pequeño y lleno de amor. Eso era suficiente. Eso lo era todo. Eso es todo por hoy. Gracias por explorar todas estas preguntas conmigo. Qué viaje tan increíble el de preguntarnos cosas juntos. Nos vemos la próxima vez. Suscríbete para más contenido como este.